Hay una lógica que viene sosteniendo la provincia respecto al tema docentes y sobre todo gremios docentes. María José Marano, de ANSAFE, la capital, está en línea con nosotros. La saludamos. María José, Fernando Pasante, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿cómo estás vos? Hola a vos y a la audiencia. Bueno, son números, son apreciaciones, es una evaluación de lectura, pero una definición del ministro sobre una supuesta catástrofe educativa en donde obviamente se vuelve a poner la mirada sobre ustedes, los docentes, y sobre ustedes, los gremios. A ver si me escucha María Sí, José. Ahí perdón, está. no sabía si Ahí iba está. No, a no. hacer una pregunta más Me había quedado, no, o no, me había abríamos quedado directamente ahí. Sí, un te hermoso escucho. blanco. Te Digo, escucho, lo escucha el ministro, por supuesto lo escuchamos atentamente porque en los tiempos que corren hay que darle mucho valor a las palabras, ¿no? Como hacemos los docentes, como hacemos los gremialistas de ANSAFE, que en realidad en vez de, creo yo, de estar contestándonos mutuamente, debemos, y en una cuestión de acuerdo, debemos enfocarnos en las necesidades reales de la escuela real también, ¿no? De la escuela que los chicos están hoy, los chicos del siglo XXI, que muchas veces tienen políticas del siglo XIX, ¿no? ujú. La misma escuela pensada para chicos que han cambiado claramente su forma de ser, de transcurrir, su familia, su realidad social, la realidad política del país, por supuesto. En una cuestión que decía el ministro, y no para responderle puntualmente, pero para tomar alguna de las cuestiones que nos invitan a la reflexión también, ¿no? Esto que mencionaba textualmente de que políticas adecuadas, ¿no? Yo no voy a acordar con el tema catástrofe, no creo que las catástrofes son otras cosas. Lo que atraviesa la escuela es una consecuencia de tal vez políticas que no fueron adecuadas, o si Ujú. intentaron ser adecuadas no lograron los resultados que intentaban. No estamos para juzgar, me parece, estamos para pensar, repensar todo el tiempo la escuela, como dicen los pedagogos que escriben libros y libros, y los docentes que estamos horas y horas frente a alumnos pensando cómo hacer para que los niños aprendan. Muchas veces los números son crueles, como en todas las categorías de la vida. Y bueno, mostrar esos números, por supuesto, que nos preocupan y deben ocuparnos. Al sindicato, en nuestra parte, pero sobre todo deben ocupar a quienes son responsables de estas políticas, que si no han sido adecuadas deben ser las adecuadas. Y el responsable de que haya políticas adecuadas es el gobierno de turno. Para algo se los ha votado, Ujú. se han postulado, han propuesto cuestiones, la gente les ha creído, los ha votado, en parte cumplen y en muchísimas partes nosotros creemos que no cumplen la promesa electoral, pero están en este momento gobernando y deben hacerse cargo de la situación de las escuelas. Yo creo que la situación que el gobierno o el ministro, en las palabras del ministro, denuncia, tiene muchísimas más causas que la que el gobierno denuncia. Una no quiero dejar de mencionar, más allá que el ministro la denosta, es la situación de pobreza de los niños. Y de ninguna manera decir que los niños pobres no pueden aprender, sino que los niños en situación de pobreza corren con una desventaja enorme en cuanto a los niños que tienen todas sus necesidades cubiertas, como tal vez los hijos de los funcionarios reales, diarias, de alimentación, higiene, salud, cuidado, vestimenta, recreación y demás de niños que corren con desventajas claras, ¿no? En una situación de pobreza. El 80,71% de los niños son pobres en esta provincia. Eso no se puede negar. Ahora tampoco voy a decir yo que es la única causa de que los niños tengan dificultades de aprendizaje. Ujú. Y, y sigo, y si querés cortarme me No, no, interrumpís no, en algún momento, no, 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 pero porque mencionar, además de estas cuestiones, porque surgen muchas, no para pensar, pero para ser sintético, el modo en que se toma esta muestra, Fernando, te quería porque preguntar por eso. realmente Te quería el preguntar modo por en que eso. se toma, por Ujú. ahí la gente no lo conoce, la situación de lectura para los docentes, para los pedagogos que hemos estudiado años y hemos tenido décadas de experiencia enseñando a leer, lo digo porque soy educadora de adultos, enseñé a leer a una señora de 89 como un niño de 5, tiene que ver con el contexto. Una persona lee cuando tiene la necesidad, cuando tiene el deseo, cuando tiene las posibilidades cognitivas de hacerlo,
cuando tiene los recursos neurológicos y la salud mental para poder hacerlo. Un niño que es sacado de un aula, estamos hablando de un niño de segundo grado, ¿no? Ajá. Que es sacado del aula, de primero, de tercero, en donde nosotros entendemos que eso es todo un proceso, no solo un año, sino un periodo de tiempo en donde hay niños que empiezan leyendo, porque han ido a una guardería y después a un jardín de infantes, en donde tal vez tenían todos los estímulos y sus familias leen y tienen libros y tablet y televisión y play, y hay otros niños que no tienen absolutamente nada de eso. La brecha es enorme. Y su mamá no puede enseñarle, y si le quiere enseñar quizás entorpece este periodo. Ahora, ¿por qué, María José, crees que sigue esta lógica de, ya es descarnizada realmente, del gobierno de la provincia contra el sector docente, pero sobre todo teniendo como punto de inflexión la relación con los gremios provinciales? Si uno analiza, y la previa es un poco de memoria, fue seguramente muy masivo el apoyo que logró el gobierno de la provincia por parte de trabajadores docentes, y hoy hay una suerte de estrato que no solamente tiene que ver con deslegitimar la tarea, de distinguir entre aquellos que tienen asistencia perfecta, que nosotros decimos acá que es una suerte de presentismo encubierto, algo que se vivía en gobiernos de reutemanismo y de ese neoliberalismo fatal que vivimos los argentinos. ¿A qué crees que se debe? Porque no hay lógica, esto de tratar una catástrofe educativa como si uno fuera, o como si los funcionarios fueran los no encargados, lo quiero decir de esa manera, los no encargados de llevar adelante las políticas educativas desde diciembre del año 2023. Seguro, lo que decís, creo que diciéndolo y pecando de poder ser simplista en esto, hay una intención de desviar el eje de los problemas reales de los trabajadores docentes y de la escuela pública, ¿no? Tenemos un problema de una peritaria que no se cumple la ley, pero desviamos el eje y tiramos este dato de los niños que no leen, que por supuesto el gobierno, como vos decís, debe abordar. Y para cerrar ese tema o pasar a lo segundo que me preguntás, sí. No quería dejar de mencionar esto. Decía que los niños, esta prueba, Fernando, los toman separados, solitos, a leer un texto que tal vez es pura, para que entienda la comunidad, pura letra, digamos. Los textos se leen, son metatextuales, se leen de alguna otra manera, con una utilidad, como una finalidad. Lo sabemos los alfabetizadores, somos alfabetizadores, no tiene que venir un plan a enseñarnos, se llame raíz o como se llame, a los trabajadores que tenemos un título que todo el tiempo estudiamos y pensamos cómo hacer para que lea esa niña de 14 años que tenemos en el centro de alfabetización, que no aprende a pesar de todos los métodos que usemos, porque claramente está pasando algo ahí. Y esos niños son sacados del aula, de a uno, y solitos, en otro lugar ajeno, puestos a leer un texto completo de letras, filmados, hay que decir filmados. ¿Quién hace bien en una situación? Claro, es una situación de presión, perdón, María José, pero no puedo. Cuando viene un medio y me filma, yo me pongo más incómoda. Claro, y tenés 20 años, y tenés 20 años haciendo tu tarea gremial, tu tarea social, tu tarea que obviamente te hace visible públicamente. Yo me imagino un niño de 7 años. En esta situación es una situación totalmente ajena a la lectura. La lectura tiene que ver con el placer y el deseo. Perdón, y acá cualquiera va a saber que si tiene el recuerdo de niño, o vamos a ir a edades más adultas. Pase a leer, decía la exactamente, señora, pase a leer. O cuando te toca en un mismo cumpleaños, en una fiesta, sos vos el encargado de hacer la dedicatoria para tu amigo, se te traba la lengua, no somos todos periodistas, no son todos docentes, no estamos todos acostumbrados a hablar en público, me pongo en la piel. Y después discutimos también el multicausal del fracaso, si le quieren decir, de este sistema de lectura. Pero a rigor de la ciencia, va más allá todavía, Fernando. Es muy cruel. Es muy cruel porque se lo hacen a niños, por ejemplo, con espectro autista. A un niño que no tiene lenguaje le están haciendo esto en una escuela común. Entonces, realmente hay que poner una luz roja en todo esto y decir, lo importante no es el número final. Es cómo atraviesa el niño esa experiencia de que lo evalúen, lo controlen o hace hacer un niño con espectro autista, que me van a decir es un porcentaje mínimo,
Bueno, no es tan mínimo. Primero, no es tan mínimo. Y aunque sea el mínimo del mínimo, es una persona, un sujeto de derecho, un niño atravesando una situación de violencia, llevado aparte una persona que no tiene lenguaje oral y que lea. Entonces, para poner un ejemplo que tal vez es el peor de lo que atraviesa este momento, esta forma de medir la lectura en los niños en la escuela, los docentes tenemos especial cuidado en todo esto, todo el tiempo. Es como dice... damos una situación de lectura si tenemos un niño hipoacúsico y sordo en el grupo. Damos varias alternativas a esto. No damos esta situación si tenemos un niño con espectro autista, un niño con alguna discapacidad que no pueda disfrutar como lo demás de esta situación de aprendizaje. A esto le llamamos ventanas los docentes. Vemos por qué ventana ingresamos a ese aprendizaje. No es un modelo único de medirlo. Y podemos hablar horas de esto, ¿eh? Los docentes me entienden claramente, seguro, lo que dice la familia, seguro, en un lugar de su corazón dirán, esto pasa y yo conozco mi vecinito, mi niño, mi primito que tiene esta situación. Ahora, lo otro que decías, claramente es el gobierno quien debe encargarse, si es que lo hay, de esta falta de política. Y la falta de política tiene especial relación en la falta de recursos. ANSAFE vengo hoy de la escuela 19 a dar los recursos para TICs, le llamamos nosotros, nuevas tecnologías, para que también estos niños que aprenden diferente puedan aprender con una tablet, con una computadora. ¿Sabés qué preguntamos? ¿Tienen los carritos que dio Nación hace muchos años con las computadoras? ¿Sabés qué nos responden en la mayoría? Inhabilitados por falta de técnicos y servicios. ¿Sabes quién hace ese servicio a las computadoras para que revivan? ANSAFE. Emiliano, que es el empleado, en este caso de ANSAFE La Capital. Y revivimos las computadoras para que estas TICs que llevamos en los cursos de formación, y los pueden ver ustedes en los reels de ANSAFE, que hacemos todos los días porque vamos a una o dos escuelas a diario, puedan llevarse a cabo. Y le decimos, ¿tienen internet? No, no anda, mira, hay solo para lo administrativo. Y entonces las señas y los profes ponen a disposición su internet de sus teléfonos. Ahora, María José, como pandemia, María José, como es ahora. No quiero obviar esto. ¿No es entonces que ustedes están combatiendo este diagnóstico parcial, que es obviamente bastante caprichoso, que se hace en virtud de esta metodología, y como dice el ministro, que ustedes se oponen a las evaluaciones? Porque digo, ustedes también están compartiendo lo mismo y están pidiendo que sí, que se evalúe y que se gestione más en función de las carencias que están notando. ¿Es así? Es así, que los empleados del Estado, que somos los docentes, evaluamos todo el tiempo a los chicos, pero desde el minuto que vos pisás el profesorado por primera vez, nos enseñan que la evaluación no es puntual de un día y de una situación, sino que es permanente y en situación. Entonces los docentes evaluamos todo el tiempo a esos niños. Sabemos por qué hay un niño que aprende recién a leer en octubre y no en abril. Sabemos quién va a aprender en segundo grado recién y por qué. Lo hacemos permanentemente, que el gobierno utilice los datos que tenemos los docentes o que nos dé herramientas para expresar en algún papel, en alguna planilla, en algún modo, el modo de evaluar de los docentes. Que sume una evaluación, pero realmente, como decís, cuestionamos el método. Pasar una vez por la vida de un niño y medirle cuánto sabe leer para decir esta estadística es provincial o de la provincia o del departamento, mucho peor de la escuela. ¿Cómo vamos a estigmatizar una escuela diciendo esta escuela y en este barrio y de este departamento los niños no saben leer? Y en esta otra sí saben más. En realidad, estas comparaciones, la verdad tampoco le veo cuál es la proyección política. Sí, los que siempre hacemos proyectos sabemos, ¿no? Hacemos un diagnóstico para tener una política, en un tiempo, en un espacio, en un territorio. Que el gobierno lo hizo, bueno, ¿cuáles van a ser las políticas para mejorar esto? Está en sus manos. Gracias, María José. La verdad que... Muchas gracias a ustedes. Es conmovedor desde un lugar... me toca como periodista haber pasado ya los últimos 20 años y digo, hacía mucho tiempo que no sentía al sector docente, al laburante docente, tan golpeado, tan castigado, tan en la picota. Y la verdad que no está muy bueno.
no está muy bueno, para nada. Recorremos las escuelas todos los días, sentimos que el ataque del gobierno a la ANSAFE realmente es desmedido. Los docentes nos expresan su solidaridad en cada uno de los encuentros. Los ataques a los dirigentes es mucho peor, se parece mucho al gobierno nacional. No deben hacer esto. ANSAFE tiene 100 años de historia. En esta circunstancia conducimos a algunos compañeros y en otras lo harán otros, pero la verdad que como cualquier institución, como la institución escolar, como las gubernamentales, debemos respetarnos. Los maestros enseñamos eso todos los días, el respeto a las personas, el respeto a su nombre, a su familia, no hacer acusaciones sin pruebas. La verdad que parece, diría Eduardo Galeano, el mundo patas arriba, ¿no? Y parece que tenemos que salir a decir todos los días lo que no corresponde. Al gobierno le corresponde gobernar, al sindicato le corresponde representar a sus trabajadores, pero además como somos docentes también hacemos cuestiones pedagógicas y nuestros afiliados lo saben bien, Fernando, lo ven todos los días en las escuelas y en el sindicato. No van a instalar que somos cosas distintas a los compañeros que representamos. En eso estamos tranquilos y también recibimos la solidaridad diaria, por supuesto. Muchas gracias a ustedes por comunicar. Gracias, María José. Un fuerte abrazo. Hasta luego.